Número 7. Greg Buckley Jr. Greg Buckley, marine destinado en Afganistán en 2012, no tenía que combatir. Fue, como tantos otros, a entrenar a futuros soldados. En principio no es un ambiente tan hostil como estar en mitad de la batalla, pero es innegable que si vas a un país a entrenar soldados, tampoco es el lugar más seguro de la tierra. Los días pasaban normales, pero cuando quedaba poco para irse, llamó a su padre preocupado, diciéndole que uno de los aprendices, sin venir a cuento, le dijo: "No te queremos aquí, no te necesitamos aquí". Le pregunté por qué decía eso, pero él no decía otra cosa: "No te queremos aquí, no te necesitamos aquí". Estuve de guardia esa noche y lo estuvo diciendo constantemente. Pensé que me iba a volver loco. Parece ser que finalmente se hartó y comenzó una discusión. Su superior les obligó a reconciliarse, pero el chico afgano se negaba a darle la mano. Después de ese incidente, no volvió a pasar nada más. Sin embargo, Greg no estaba tranquilo porque no dejaba de tener esa sensación de peligro, y con ella los sueños en los que moría. Tan seguro estaba de que pasaría, que le dijo a su padre que se preparara para decirle a su madre y a sus dos hermanos pequeños que lo matarían. Preguntó si era porque tenía que combatir y dijo que no, que lo asesinarían en la propia base. Supongo que esta es una de las cosas en las que esperas no tener razón, porque 2 días antes de que regresara a casa él mismo, con quien tuvo la discusión, entró en el gimnasio donde estaba y le disparó. Número 6. Jojo Billingsley. Billingsley formaba parte de una banda llamada Lynyrd Skynyrd. En ese tiempo, por las giras, fueron muchas veces en avión y si le daba miedo y tenía pesadillas, nunca lo dijo. Pero todo cambió un día. De un día para otro, los compañeros de la banda la veían nerviosa, diciendo que no quería montarse y que ellos tampoco deberían porque tuvo un sueño donde el avión se estrellaba. Parece ser que era lo suficientemente real como para no montarse, pero no tanto como para convencer a los demás. Por mucho miedo que sintiera si decía que era por un sueño que había tenido, no le harían caso y es normal. Si hubiera que cancelar cada avión que se estrella en sueños, no despegaría ninguno. Así que de esa forma ella se quedó en tierra deseando estar equivocada, pero no se equivocó. Mirando las noticias, supo que el avión se había estrellado en medio de un bosque y unos 6 habían muerto. Ver que su premonición se cumplía fue peor de lo que imaginaba. Cayó en depresión por sentirse por un lado culpable y por otro horrorizada de que un sueño le hubiera salvado la vida. Parecería una especie de renacimiento, pero para ella fue su muerte en vida. La sensación de que podría haberlo evitado, que es común en cualquier fase de duelo, era 1000 veces peor en ella, porque ciertamente era verdad. No volvió a cantar. Aquella depresión le hacía oscilar entre las drogas y el alcohol a partes iguales. Ella no podía perdonarse, pero parece ser que encontró algo de alivio cuando se hizo cristiana. Aunque ella no podía perdonarse, Dios lo haría por ella. Nunca llegó a recuperarse del todo, pero por lo menos pudo seguir adelante. Número 5. Kathy Lowton. Una de las hijas, a partir de noviembre del año pasado, nos empezó a contar que no paraba de tener pesadillas sobre el vuelo, y nosotras estábamos como: "Mamá, estás siendo ridícula". Tanto su marido, que también iría en el avión, como las hijas, trataban de tranquilizarla todo lo que podían. Sabiendo el miedo que le daba ese vuelo en particular, no podían hacer nada más que decirle que solo eran sueños y que todo iría bien. Incluso un amigo le regaló una especie de muñeco que servía como amuleto. Cuando llegó el día del vuelo estaba lo suficientemente calmada como para subirse, pero me pregunto qué le diría al marido al saber que tenía razón, que morirían como predijo, que había algo raro en ese vuelo. El MH370 de Malaysian Airlines. Quienes lo recuerden saben que ese vuelo se hizo mundialmente famoso por la sencilla razón de haber aparentemente desaparecido en mitad del vuelo. De esto hace ya 4 años. Han ido encontrando restos sospechosos en algunas costas, pero no está ni mucho menos confirmado. Aquel avión desapareció, como también hicieron los pasajeros. Ni un solo cadáver recuperado, lo que tiene sentido. Si no pueden encontrar un avión, veo complicado que puedan encontrar una persona. Lo más seguro es que esté en lo más profundo del océano. De hecho, estas historias, premoniciones cumplidas de aviones que se estrellan, son las más famosas. Es impresionante, pero tiene sentido que ocurra. Hay mucha gente con miedo a volar que tiene pesadillas días antes de montarse. Que luego ese avión en particular sufra un accidente es casualidad, que mezclará la desgracia del accidente con el haberlo soñado antes. Y para algunos les servirá como prueba de que las premoniciones son reales. Y bueno, real es, tan real como lo es la estadística. Número 4. Riva Steenkamp. Este es muy interpretable. Se dice que Riva Steenkamp pintó en su adolescencia la representación de su propia muerte. Cuando le preguntaron qué era, dijo que no lo sabía, que era algo que había visto en sueños. Muchos años después, ya fallecida y sabiendo cómo ocurrió, creen que la pintura, lo que vio en sueños, lo predijo. Según interpretan, se puede ver a un hada con vestido rojo rezando que sería ella, y la otra persona más siniestra apuntándole con una pistola, su asesino. Eso de apuntándole es mucho interpretar, pero lo de que parece una pistola, lo cierto es que sí.
Bailey. Riva Steenkamp, ¿te suena? Es un nombre que ya ha pasado por el canal, pero en un contexto distinto. Riva Steenkamp fue asesinada supuestamente de forma accidental por quien era su pareja, el atleta Oscar Pistorius. Lo que cuenta Oscar Pistorius es que escuchó un ruido en mitad de la noche y fue a investigar con la pistola en la mano. Justifica la posesión diciendo que había recibido amenazas de muerte e intentos de robo. Bajando las escaleras, escuchó que el ruido venía del baño y mientras se acercaba, gritaba arriba para que llamara a la policía, al tiempo que le decía a quien había en el baño que saliera. Viendo que no respondían, se puso aún más tenso y aún con la puerta cerrada comenzó a disparar como un loco, solo para darse cuenta de que quien había dentro era Riva Steenkamp. Lo condenaron porque pese a que su confesión parecía creíble, llorando cuando describía la noche e incluso vomitando cuando veía las fotos de la policía, era una situación extraña, mires por donde lo mires. Lo extraño es que el ruido no fue lo que le despertó, sino que dijo que en mitad de la madrugada se levantó para traer un ventilador a la habitación y una vez lo puso escuchó el ruido. Vio su habitación 3 veces antes de salir con la pistola, al levantarse, al traer el ventilador y al buscar la pistola debajo de la cama, y aún así no se dio cuenta de que Riva no estaba en la cama y no pensó en encender la luz por los nervios. Muy extraño. Tampoco queda claro lo del grito, porque dijo gritar para que se fuera el ladrón, pero al ver que no respondía, pensó que podía estar tramando algo. Exactamente, ¿qué es lo que él entiende por grito? Era una puerta de madera que pudo abrir él mismo con un palo después, y era de noche, así que no había nada de ruido. Esos detalles mezclados con lo convincente de la confesión hacía que las condenas cambiaran cada año. Primero en libertad con fianza, luego 5 años de prisión. Más tarde le condenaron a 15 años, después lo bajaron a 6 y finalmente lo han vuelto a subir a 14. En fin, ya conociendo la historia y viendo de nuevo la pintura, sí que es curioso cómo parece estar suplicando por su vida y cómo ese vestido rojo puede estar representando la sangre. Número 3. Carl Jung. Jung, al igual que Sigmund Freud, era psicoanalista. De hecho, llegaron a trabajar juntos durante muchos años. Freud era su piedra angular, su inspiración en la que podía cartearse o mantener conversaciones de 12 o 13 horas sin apenas darse cuenta. En el último año de relación, sin embargo, Carl Jung se había vuelto demasiado neurótico, y Freud lo estaba notando. Cuando vio que su relación ya no iba a ninguna parte, le escribió esto como despedida. Está totalmente aceptado entre analistas que no debemos sentirnos avergonzados de nuestras propias neurosis, pero alguien, refiriéndose a Jung de forma impersonal, pero alguien que mientras actúa de forma anormal, sigue gritando que es normal, da pie a sospechar de que le falta asumir su enfermedad. En consecuencia, propongo que abandonemos nuestra relación personal enteramente. Aquello fue lo último. Que Freud lo abandonara terminó por liberar toda la neurosis de la que habla en la carta. Desde entonces, oscilaba entre la cordura y la genialidad que le permitió hacer grandes aportaciones y la locura que le provocaba alucinaciones y psicosis. Y por esas alucinaciones estamos aquí. Carl Jung, en 1913, comenzó a tener visiones diurnas que, sin ser explícitas, parecían como las del fin del mundo. Y lejos de admitir que podía deberse a su psicosis, interpretó que era el inconsciente que trataba de avisarle de algo. Un año después seguía teniendo esas visiones, pero en esta ocasión se le presentó en sueños, en 3 sueños según dijo él. En ellos la muerte estaba presente en todas partes, sangre y cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Y ya bien sea por casualidad o vete tú a saber, el mundo le dio la razón, porque poco después estalló la Primera Guerra Mundial, e interpretó eso como una prueba de su capacidad premonitoria. Número 2. Andrew Bailey. ¿Cómo tiene que ser la pesadilla para que 9 años te despiertes gritando? Su esposa le preguntó qué ocurría, y dijo que en el sueño alguien llamó a la puerta, y al abrirla, vio una figura oscura, quieta y silenciosa a la que no podía ver el rostro. Pero, sin embargo, aunque no dijo ni una sola palabra, sabía que aquello era la muerte. Fue tan vívido, tan real que le provocó ese despertar. Ella trató de tranquilizarlo, solo era una pesadilla y tenía que calmarse. Tenía 29 años. Ella contó que Andrew le había comentado más de una vez que moriría antes de los 30. A lo largo de su vida fue teniendo pesadillas en las que moría y no sabía por qué, pero sabía que no llegaría a los 30. Y quizá lo que le impresionó más a la mujer era saber que no estaba asustado, que lo había aceptado como algo que tenía que pasar. Claro, ella le dijo que estaba siendo muy negativo, que era una tontería, pero 2 días después de la última pesadilla, aún con 29 años, se levantó, se despidió y se fue a trabajar a las Torres Gemelas. Era el 11 de septiembre. Número 1. David Booth. Estamos de acuerdo en que David Booth es la premonición más creíble que se ha dado. No solo fue capaz de predecir qué pasaría dando detalles, sino que a diferencia de los demás que hay que tomar la palabra como cierta, aquí hay pruebas. Hay grabaciones de David Booth. Ocurrió en 1979. David llamó a la Administración Federal de Aviación para avisarles de que había estado teniendo los últimos 10 días el mismo sueño, sobre un accidente de avión. No sé si especificó el vuelo, pero Jack Barker, la persona que habló con David, explica lo increíblemente precisa que era la descripción del accidente. Le contó cómo el avión comenzaría a ganar altura, pero en mitad del aire, a poca distancia del suelo, daría la vuelta y caería en picado. Dicho y hecho.
El vuelo 191 de American Airlines hizo exactamente eso cuando uno de los motores se desprendió. Esa descompensación de peso hizo que el accidente fuera igual al predicho por David Booth. Incluso llamó el día antes del accidente y habló con otra persona que también corrobora la historia, y los detalles tan precisos que dio. Es de las más creíbles porque esas llamadas se quedaron grabadas y sirve como prueba de que fue real. Cuesta entenderlo, sinceramente.